Muchos piensan que la fuerza es lo que define a un hombre, que los músculos, la valentía, el coraje, la apariencia imponente son las marcas del verdadero poder. Pero la historia que estás a punto de escuchar y que posiblemente cambiará tu manera de ver la vida para siempre, revela una verdad más profunda, que el enemigo más grande del hombre no siempre está afuera, muchas veces está dentro. ¿Qué sucede cuando Dios te da una fuerza incomparable, un llamado sobrenatural, y tú decides escuchar tu corazón antes que la voz de Dios? Este es el retrato de un hombre que tenía todo para ser un héroe eterno, pero que cayó por una debilidad mortal. Este es el eco de una advertencia para nosotros hoy. Esta es la historia de Sansón. Desde antes de nacer, Sansón fue apartado para Dios. Su madre era estéril, pero un ángel del Señor descendió con un mensaje claro: concebirás y darás a luz un hijo. No beberá vino ni sidra, ni cortará su cabello, porque será nazareo desde el vientre. Y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Te imaginas? Un niño con propósito divino. Un niño con destino profético. ¿No es eso lo que muchos anhelan? Saber que hay un llamado más alto, que tu vida no es un accidente. Y así nació Sansón, fuerte, valiente, diferente, separado para Dios. Pero con el paso del tiempo, aquel llamado tan sagrado se fue llenando de decisiones humanas, de emociones mal dirigidas, de pasiones sin control. Sansón creció, y con él su fuerza. No era una fuerza natural. Era una fuerza sobrenatural. Capaz de desgarrar un león con sus propias manos, de derribar 1000 enemigos con la quijada de un asno, de cargar los portones de una ciudad sobre sus hombros. No había otro como él. Nadie podía enfrentarlo. Pero mientras más fuerza tenía su cuerpo, más débil se hacía su alma. Porque la fuerza que no está gobernada por el Espíritu de Dios se convierte en una trampa mortal. Y eso fue lo que le pasó. Cuando aún era joven, Sansón bajó a Timnat y vio a una mujer filistea. No le preguntó a Dios. No consultó si era parte del plan. Simplemente dijo: he visto una mujer filistea, tomádmela por esposa. Su deseo se volvió su dirección. Y es aquí donde muchos de nosotros podemos identificarnos. ¿Cuántas veces hemos sido guiados por lo que queremos, por lo que sentimos, por lo que deseamos, y no por lo que Dios dice? ¿Cuántas veces hemos ignorado la advertencia, silenciado la voz del Espíritu y seguido nuestros impulsos? Escribe: Jesús es mi guía si quieres que Dios dirija tus decisiones. El matrimonio no duró. Fue un desastre. Su esposa fue entregada a otro hombre, lo que encendió la ira de Sansón y comenzó una serie de venganzas y batallas. Cada acto de violencia, cada impulso carnal, cada momento de ira desenfrenada, era como una señal más clara de que Sansón se estaba alejando de su llamado original. Él debía liberar a Israel con justicia, pero lo estaba haciendo desde el dolor, desde la rabia, desde el ego herido. Y eso es peligroso. Pero lo más trágico aún no había llegado. En medio de su caminar, Sansón conoció a otra mujer, Dalila. Su nombre quedaría marcado para siempre en la historia como símbolo de seducción, manipulación y traición. No fue una guerrera. No fue una reina. No levantó espada contra Sansón. Solo usó palabras, caricias, promesas vacías. Y poco a poco, día tras día, con paciencia diabólica, fue quebrando el corazón del hombre más fuerte hasta dejarlo expuesto, débil, vencido. Dalila le preguntaba una y otra vez: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y él jugaba con las respuestas. Mentía, evadía, se burlaba. Pero en su interior sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. Que un paso más y todo se rompería. Que si cruzaba esa línea, perdería no solo su fuerza, sino su conexión con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Sabemos que estamos cediendo poco a poco, que estamos siendo tentados, debilitados, arrastrados, y sin embargo, seguimos. Dalila persistió. Día tras día, hasta que finalmente Sansón cedió.
Le reveló lo que jamás debía decir: no se ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaría y sería como cualquiera de los hombres. Y cuando Dalila lo supo, supo también que lo había vencido. Cuando lo durmió sobre sus rodillas, mandó llamar a los filisteos. Le cortaron el cabello, lo tomaron prisionero, le sacaron los ojos. El hombre más fuerte ahora era ciego, encadenado, humillado. ¡Qué imagen tan dolorosa! No solo perdió su fuerza, perdió su visión, perdió su libertad, perdió su dignidad. Pero lo más devastador, perdió la presencia de Dios. Y sin embargo, incluso en ese estado de miseria, Dios no había terminado con él. Porque la gracia de Dios siempre es más profunda que nuestra caída. Porque su misericordia puede alcanzar incluso a quien ha desperdiciado todo. Porque aunque te sientas soto, ciego y sin rumbo, Dios todavía tiene un plan contigo. La palabra dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Declara: Dios tiene un propósito para mí si crees que Él puede restaurarte. Un día, los filisteos celebraban una gran fiesta a su dios Dagón. Trajeron a Sansón como trofeo de su victoria. Lo pusieron entre dos columnas. El hombre que había sido el terror de sus enemigos, ahora era una burla pública. Pero en ese momento, en medio de su dolor, Sansón oró. No con arrogancia, no con rabia, sino con humildad. Y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. Y Dios lo escuchó. Le dio fuerzas una vez más. Y con su último acto, Sansón empujó las columnas del templo y derribó todo el edificio, matando más enemigos en su muerte que en toda su vida. Fue su último acto de redención. Un sacrificio final. Un regreso al propósito original. Comenta: confío en Dios y crees que Él puede darte fuerzas aún en tu momento más oscuro. La historia de Sansón no es simplemente una tragedia personal, es el reflejo vivo de lo que ocurre cuando una persona escogida, con dones evidentes, se deja seducir por el mundo y olvida que su verdadero poder no está en sus músculos, sino en su relación con Dios. Lo que Sansón vivió no es solo una lección del pasado, es un espejo para muchos hombres y mujeres de hoy que han recibido talentos, llamados, promesas y sin embargo se sienten atrapados, lejos, frustrados. Porque cuando el corazón se aleja del Señor, aunque el cuerpo parezca fuerte, el alma empieza a vaciarse lentamente. ¿Has sentido alguna vez ese vacío? ¿Has sentido que algo dentro de ti se está debilitando, aun cuando por fuera todos te ven bien? Sansón, con toda su fuerza y fama, estaba roto por dentro. Y no porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque él dejó de cuidar su pacto con Dios. Y eso es lo más revelador de esta historia. Sansón era un nazareo desde el vientre. Había sido consagrado por Dios. Su cabello era símbolo de ese pacto. No era magia. No era superstición. Era un recordatorio físico de una realidad espiritual. Y cuando le reveló ese secreto a Dalila, no solo contó un dato, abrió el corazón y renunció al símbolo de su llamado. Fue como decir: ya no me importa lo que Dios ha hecho por mí. Por eso, cuando se quedó dormido en las rodillas de Dalila, lo que se estaba apagando no era solo su fuerza, sino su identidad espiritual. ¿Cuántas veces el enemigo logra que nos durmamos sobre rodillas que no nos edifican? Sobre relaciones, costumbres, amistades, ambientes que no fortalecen nuestra fe, sino que la van debilitando poco a poco. Y cuando menos lo esperamos, nos despertamos sin fuerza, sin visión, sin propósito. Pero hay algo sorprendente: Sansón no murió inmediatamente. Los filisteos no lo ejecutaron al instante. Le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo pusieron a moler en una cárcel. Día tras día, girando una piedra, como un animal. El que había sido juez de Israel, ahora se convirtió en esclavo. ¿Por qué Dios permitió ese tiempo?
Porque incluso en medio del juicio, Dios puede estar preparando una redención. Porque el tiempo de quebranto también es tiempo de reflexión, de arrepentimiento, de volver en sí. Sansón no podía ver con los ojos, pero empezó a ver con el corazón. Ya no tenía público, ni fama, ni respeto. Solo tenía cadenas y a Dios. Y en ese lugar oscuro, su cabello empezó a crecer. El símbolo de su llamado fue restaurado en lo secreto, en el anonimato, en el silencio. Así actúa Dios. A veces nos quita todo lo que distrae para reconstruirnos desde adentro. Y hay un mensaje profundo aquí: no importa cuán lejos hayas caído, si tu corazón se humilla, Dios puede hacer que tu cabello espiritual vuelva a crecer. Puede devolverte la fuerza. Puede renovar tu fe. Puede restaurar tu identidad. Porque lo que te hace fuerte no es lo que los demás ven, sino lo que Dios ha depositado dentro de ti. El enemigo pensó que había ganado. Los filisteos pensaban que su dios Dagón había vencido al Dios de Israel. Pero Dios siempre escribe la última palabra. Siempre. Cuando llevaron a Sansón al templo de Dagón, ellos pensaban que todo había terminado. No sabían que ese día, Dios mostraría que aún un hombre derrotado por el mundo, si se humilla, puede hacer temblar los cimientos del enemigo. Sansón pidió que lo colocaran entre las dos columnas principales. Apoyó sus manos, cerró sus ojos vacíos y abrió su corazón lleno de quebranto. Su oración fue sincera: Señor, acuérdate de mí. Fortaléceme una vez más. No pidió venganza por orgullo. No reclamó gloria. Solo pidió una última oportunidad para cumplir su propósito. Y Dios, que no desprecia un corazón contrito, respondió. En ese momento, Sansón empujó con todas sus fuerzas. Las columnas cedieron. El templo colapsó. Miles de filisteos murieron, incluyendo los principales líderes. Y la historia dice que fueron más los que mató en su muerte que los que mató en su vida. Pero lo más importante no fue el número. Fue que en su muerte, Sansón regresó a su propósito. Regresó a su llamado. Se reconectó con su identidad. Afirma: soy un hijo de Dios, y crees que nada puede romper el pacto que Él tiene contigo. Esta historia nos confronta porque nos muestra que no importa cuán fuerte seas por fuera, si estás débil por dentro, estás en peligro. Que no importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes volver. Que incluso si has caído, Dios puede usarte una vez más. Y también nos recuerda que el enemigo no necesita armas para destruirte, solo necesita convencerte de que puedes vivir sin Dios. Por eso, hoy es el día para revisar nuestro corazón. Para volver al principio. Para recordar que fuimos escogidos. Que hay un llamado sobre nuestras vidas. Que no estamos aquí por casualidad. Y tú que estás viendo o escuchando esto, quizás te identificas con Sansón. Tal vez te alejaste de tu propósito. Tal vez elegiste relaciones que te apartaron de Dios. Tal vez caíste una y otra vez, y hoy te sientes como un prisionero, girando la piedra del dolor, atrapado en la rutina, sin visión. Pero escucha bien: si tu cabello empieza a crecer, si tu fe se renueva, si clamas a Dios desde lo profundo, Él puede restaurarte. Él puede devolverte la fuerza. Él puede usarte para impactar a muchos. Dios no ha terminado contigo. Comenta: Jesús transforma vidas si crees que Él puede levantarte desde las ruinas. Recuerda que la fuerza más grande no está en tus músculos, sino en tu obediencia. Que el verdadero poder no viene de lo que tú haces, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Y que aún en tu peor momento, si tienes el valor de orar, si te atreves a humillarte y decir: Señor, acuérdate de mí, el cielo se abrirá y el Espíritu de Dios descenderá con nueva fuerza. Porque no importa cuánto hayas perdido, lo que no has perdido es el amor de Dios por ti. Declara: Cristo es mi Salvador si hoy decides entregarle tu corazón, tu vida y tu fuerza a Él. Sansón había tocado fondo, pero en ese fondo no encontró condenación eterna, sino la puerta hacia una redención inesperada. El dolor que vivió,
la humillación de ser exhibido como un trofeo del enemigo, la oscuridad permanente de haber perdido sus ojos, todo eso lo quebró, pero no lo destruyó. Porque lo que el mundo llama fracaso, Dios puede convertirlo en punto de partida. Es en ese lugar donde ya no hay fuerza humana, ni recursos, ni orgullo, donde solo queda el alma desnuda frente al cielo, que el Espíritu de Dios puede obrar con mayor poder. Sansón aprendió, como muchos hombres y mujeres de fe han aprendido a lo largo de la historia, que el quebranto no es el final si te humillas delante del Señor. Que aunque la gloria terrenal se desvanezca, la gloria espiritual puede comenzar a brillar como nunca antes. Que la debilidad, cuando se entrega a Dios, se convierte en el escenario donde su poder se perfecciona. ¿No es acaso ese el patrón divino? Moisés pasó 40 años en el anonimato del desierto antes de ser llamado para liberar a Israel. David fue rechazado por su propia familia, pero fue ungido como rey. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero luego fue usado para predicar a miles y ver cómo el Espíritu descendía en Pentecostés. Y Pablo, quien perseguía a los cristianos con odio, fue transformado en el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. Dios no llama a los perfectos. Dios llama a los dispuestos. Dios no espera que estés limpio para recibirte, Él te recibe para limpiarte. Y eso lo vemos reflejado en la historia de Sansón con una claridad estremecedora. Porque aunque su caída fue profunda, su clamor fue más alto. Y eso fue suficiente para mover la mano de Dios. Hay algo poderoso en el clamor sincero. No necesita ser elocuente. No necesita ser largo. Solo necesita ser real. Cuando Sansón oró esa última vez, no estaba adornando sus palabras. No estaba tratando de impresionar a nadie. Estaba suplicando desde lo más profundo de su ser. Y Dios lo escuchó. ¿Cuántas veces tú has sentido que no sabes cómo orar? ¿Que tus palabras no bastan? ¿Que estás tan roto que solo puedes decir ayúdame, Señor? Déjame decirte, ese clamor es suficiente. Cuando viene del corazón, cuando nace del quebranto, cuando es impulsado por la fe, aunque sea mínima, Dios lo escucha. Porque Él no mira la gramática de tus palabras, Él mira la sinceridad de tu alma. Y si Sansón, después de haberse alejado tanto, pudo ser escuchado, ¿por qué tú no? Afirma, Dios tiene un propósito para mí si crees que tu historia no termina donde estás ahora. Y aquí viene otro mensaje clave de la historia. El último acto de Sansón fue su más impactante. Fue el momento en que más vidas tocó. Fue el instante en que cumplió, de manera completa, el llamado para el cual había nacido, libertar a Israel del yugo filisteo. Eso nos enseña que no importa cuántos errores hayas cometido, Dios puede usar incluso tu último aliento para cumplir su plan. Que no se trata de cuántos años sirves, sino de cuánta entrega hay en tu corazón cuando lo haces. Que lo importante no es cuánto tiempo caminaste lejos, sino cómo terminas tu carrera. El apóstol Pablo lo expresó así: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que importa. No los trofeos, no la fama, no la admiración de los hombres, sino haber permanecido en la fe. Haber regresado. Haber confiado, incluso en el dolor. Y la muerte de Sansón, aunque trágica en apariencia, fue una victoria espiritual. No porque muriera con sus enemigos, sino porque murió en obediencia, murió con propósito, murió conectado otra vez con la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de la misericordia de Dios? No lo descartó. No lo desechó. No lo eliminó por sus fallos. Lo restauró en secreto. Lo levantó en silencio. Y lo usó con poder. Eso es lo que Dios puede hacer contigo. No importa cuán arruinado te sientas. No importa cuánto hayas fallado. Si tu corazón vuelve al Señor, si decides rendirte completamente, Dios puede usarte de una manera que jamás imaginaste. Declara: Jesús es mi guía si decides hoy caminar en obediencia con Él, aunque el camino parezca incierto. Y también debemos aprender esto: Sansón perdió la vista física, pero ganó una visión espiritual.
Antes, aunque tenía ojos, no veía con claridad lo que era importante. Se dejaba llevar por los deseos, por la belleza, por las emociones del momento. Pero cuando perdió la vista, empezó a ver lo invisible. Empezó a entender que su fuerza no estaba en sus cabellos, sino en su pacto. Que su identidad no era la de un guerrero poderoso, sino la de un hijo de Dios consagrado. ¿Cuántas veces tenemos que perder algo para darnos cuenta de lo que realmente importa? ¿Cuántas veces Dios tiene que detenernos, quitarnos ciertas cosas, cerrar ciertas puertas, permitir ciertos dolores, para que abramos los ojos del alma? Dios no quiere que vivas ciego a tu propósito. Él quiere que veas con claridad quién eres, a quién perteneces y qué ha depositado en ti. Por eso hoy te dice, vuelve. Vuelve a tu pacto. Vuelve a tu consagración. Vuelve a creer. No importa lo que el enemigo diga. No importa lo que los demás piensen. Tú no eres tu caída. Tú no eres tu pasado. Tú eres lo que Dios ha dicho de ti. Y si Él ha dicho que eres escogido, llamado, amado, restaurado, entonces así es. Aunque hayas molido en la cárcel del fracaso, aunque hayas llorado en soledad, aunque hayas perdido lo que antes te daba seguridad, si tu fe regresa, todo puede cambiar. Comenta, confío en Dios si estás dispuesto a entregarle tu debilidad y dejar que Él te fortalezca. Hoy, la historia de Sansón nos grita desde las páginas de la Escritura, no te rindas. No creas que todo terminó. Aunque estés entre columnas, aunque te sientas atrapado, aunque parezca que todo está perdido, si oras, si clamas, si decides confiar, Dios puede derribar lo que te oprime y usarte para su gloria. Porque con Dios, la última palabra no la tiene el dolor, ni el fracaso, ni el enemigo. La última palabra la tiene su amor. Y su amor nunca falla. La escena final de Sansón es una de las más sobrecogedoras y poderosas de toda la Biblia. Un hombre que fue humillado, cegado, encadenado, reducido a burla pública, ahora se encuentra entre dos columnas. Allí, rodeado de enemigos que celebraban su aparente derrota, Sansón no gritó de orgullo, no pidió venganza por su ego, no buscó redención humana. Clamó a Dios. Y en ese clamor se concentró toda su vida. En ese instante, Sansón no era el hombre que una vez fue. Era un hombre transformado por el quebranto, por el dolor, por la gracia de un Dios que no lo había abandonado. Aunque todo lo que había sido parecía destruido, lo que Dios aún podía hacer no tenía límites. Y así, en su último aliento, Sansón se convirtió en símbolo de lo que Dios puede hacer con alguien que se rinde a Él por completo. Porque no se trata de cómo empieza tu historia. Se trata de cómo la terminas. Sansón murió con los brazos extendidos, empujando columnas, derribando fortalezas. Un acto físico que reflejaba una victoria espiritual, la victoria de volver a Dios. Y es ahí donde cada uno de nosotros debe mirar hoy. Porque tal vez tú también estás entre columnas. Tal vez te sientes atrapado por tus errores, tus debilidades, tus derrotas pasadas. Pero si hoy decides levantar tus ojos al cielo y orar desde lo profundo, Dios puede usar tu vida para derribar las estructuras que te han oprimido y levantarte con propósito. Dios no busca héroes perfectos. Él busca corazones rendidos. Personas como tú, que han llorado, caído, tropezado, pero que siguen creyendo. Personas que tal vez perdieron mucho, pero no perdieron esperanza de que Dios todavía puede obrar. Sansón nos muestra que incluso el final puede convertirse en un nuevo comienzo cuando se entrega en las manos del Señor. Que el mayor impacto de tu vida puede llegar cuando reconoces que necesitas a Dios más que a cualquier otra cosa. Que tu fuerza no viene de tu talento, ni de tu apariencia, ni de tu historia, sino de tu comunión con el Padre. Y si hoy estás escuchando esto con un corazón quebrantado, con una carga que ya no puedes llevar solo, Dios te dice, vuelve a mí. Yo no he terminado contigo. Yo no te he desechado. Yo te amo. Yo puedo darte un nuevo final. Escribe ahora mismo, estoy listo para caminar con Dios si eso resuena contigo.
Si tu alma está diciendo, Señor, úsame, perdóname, transfórmame, porque hoy puede ser ese día, el día en que la historia cambia, el día en que decides dejar atrás el pasado y tomar tu lugar en el propósito eterno de Dios. Hoy es el momento de renovar tu pacto. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas tener el corazón dispuesto. Así como Sansón, solo necesitas un clamor sincero. Y Dios responderá, porque Él no mira lo externo. Él mira tu corazón. Y si ve fe, aunque sea pequeña, Él se moverá con poder. Tal vez tú pienses que tu caída fue demasiado grande, pero el sacrificio de Cristo fue aún mayor. Tal vez piensas que es tarde, pero Dios nunca llega tarde. Tal vez piensas que ya no puedes, y tienes razón. Pero Dios sí puede. Y con Él, todo es posible. Afirma con fe, Cristo es mi Salvador. Y recibe hoy el regalo más grande, la gracia que restaura, el amor que levanta, la fuerza que no viene del músculo sino del Espíritu de Dios. Hoy termina la historia de Sansón, pero no termina la tuya. Hoy puede comenzar un nuevo capítulo si decides caminar con Jesús. Si decides que tu debilidad no será tu prisión, sino la puerta que Dios usará para manifestar su poder. Porque Él convierte lo que el mundo desprecia en instrumentos de su gloria. Él da belleza en lugar de ceniza. Él levanta del polvo al abatido. Él te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. Comenta, Jesús transforma vidas si crees que esta palabra es para ti. Si has sentido que Dios te ha hablado hoy. Si decides confiarle tu historia, tu dolor, tu futuro. Porque con Jesús, todo puede ser hecho nuevo. Y si Dios pudo restaurar a Sansón en su hora más oscura, también puede restaurarte a ti y hacer de ti un testimonio viviente de su poder redentor. Este es tu momento. Esta es tu llamada. No es casualidad que estés aquí. Dios está tocando tu corazón. Respóndele con fe. Escribe, estoy listo para caminar con Dios. Afirma, Cristo es mi Salvador. Declara, Dios tiene un propósito para mí. Porque lo tiene. Y hoy puede comenzar a cumplirse.